Luego de haber hablado sobre la importancia del silencio en la vida espiritual y sobre la relevancia que en el diálogo con Dios tiene la palabra que Él nos ha dirigido y que nos abre un horizonte tan importante considerando de que si Dios ha hablado, la actitud fundamental del hombre es escucharlo. En esta tercera meditación vamos a considerar precisamente el valor de la palabra de Dios, entendida con el lenguaje paulino como la doctrina sana. Y en este sentido es importante destacar que la espiritualidad bíblica se basa en una verdad revelada, en un hecho que Dios ha manifestado acerca de su propia naturaleza e identidad divina y sobre el plan de salvación sobre los hombres. Y en este ámbito cobra particular relieve las recomendaciones del apóstol San Pablo que hace a Timoteo y a Tito, mencionándoles y recordándoles lo que ellos deben enseñar, que por cierto no son mitos ni vana palabrería, como él califica las especulaciones judías y las especulaciones gnósticas. Particularmente interesante lo que señala en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Señala San Pablo que esas construcciones no buscan muchas veces la verdad, sino más bien la acomodan arrastrados por sus propias pasiones. Entonces, lejos de proclamar la verdad, lo que hacen es más bien proclamar o difundir sus particulares intereses. Por eso les recuerda a Tito y a Timoteo San Pablo que deben predicar la doctrina sana según el Evangelio que se les ha confiado. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 10 y siguiente. Cuando se habla de una doctrina sana, San Pablo está hablando de una doctrina, de una enseñanza que es útil para la vida, porque él es consciente que la ausencia de la verdad de la doctrina sana se va a traducir en un signo de enfermedad, porque va a corromper la inteligencia de tal manera que no podrá identificar correctamente lo que es bueno, lo que es auténticamente verdadero. Por este motivo, él va a insistir que el predicador de esta doctrina sana no es neutro frente al mensaje que proclama, puesto que él es el primer llamado a mostrar en una situación social y moralmente difícil sus efectos saludables en la propia vida.
la palabra verdadera se va a fundar en un hecho que es una manifestación de la gracia divina y que da lugar a una doctrina que se funda en el testimonio apostólico y que apunta a la conducta moral, que apunta al comportamiento humano. Y el hecho fundante es el que hace posible hoy la vida de acuerdo con la palabra de Dios. Todo esto es el depósito que la Iglesia ha recibido de Jesucristo y que el cristiano recibe de la Iglesia. Y esta enseñanza fue capaz de producir una cultura cristiana y es la que ha podido asistir a la vida de la Iglesia cuando ha atravesado por periodos difíciles, no solo de persecuciones, sino también de decaimiento, de desgaste, incluso por situaciones de corrupción. A propósito de quien invocamos para el patrocinio de este canal, Santo Domingo de Guzmán, él fue un fiel testigo de esto en su tiempo y que deja sin duda alguna una lección imborrable para la historia y de la cual podemos extraer siempre consecuencias beneficiosas en el presente. En su tiempo, por supuesto, se extendía la corrupción, la herejía, los grupos fundamentalistas que pretendían como francotiradores llevar la causa del Evangelio rompiendo la comunión con la vida de la Iglesia. Y él va a recuperar el valor de la palabra y particularmente de la predicación en cuanto que ésta se fundaba en la verdad, es decir, en la persona de Jesucristo y en una vida consecuente con él. Por eso estaba firmemente persuadido que no podía ir a disputar con los herejes, con los paganos, con los enemigos de la Iglesia, sino podía mostrar en su propia vida los efectos saludables del Evangelio. Y esto tiene un valor permanente, porque todo cristiano, en todo tiempo y lugar, tiene que dar cuenta de la palabra de Dios, mostrando en su propia vida los efectos saludables de la misma. Todo este depósito, decíamos, fue capaz de producir una cultura cristiana desde los primeros tiempos de la Iglesia. Y esto a propósito de la actualidad del mensaje es lo que nos recordaba en su día San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor sobre los fundamentos del comportamiento cristiano, es decir, de la vida moral. Y él nos introducía
en la meditación del diálogo entre Jesús y el joven rico del Evangelio, y el cual nos permite recoger los contenidos esenciales de la revelación del Antiguo Testamento sobre el comportamiento moral. Y aquellos son la subordinación del hombre y de su comportamiento, de su obrar, a Dios, aquel que solo es bueno. Dios, solo Él es bueno. La revelación entonces entre el bien y el mal moral de los actos humanos nos introduce en la relación que este bien moral de los actos humanos tiene con la finalidad última de la vida, es decir, con la vida eterna. El seguimiento de Cristo, que abre al hombre la perspectiva del amor perfecto, y finalmente el don del Espíritu, fuente y fuerza de la vida moral de la nueva criatura, es precisamente lo que Juan Pablo II reiteraba a propósito de lo señalado en la Constitución Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, sobre la divina revelación, en el número 7 del Concilio Vaticano II. Al decir, el Evangelio es fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta humana. La Iglesia ha custodiado fielmente lo que la palabra de Dios enseña, no solo sobre las verdades de fe, sino también sobre el comportamiento que agrada a Dios, llevado a cabo un desarrollo doctrinal análogo al que se ha dado en el ámbito de las verdades de la fe. La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, que la guía hasta la verdad completa, no ha dejado ni puede dejar nunca de escrutar el misterio del Verbo encarnado, pues solo en él se esclarece el misterio del hombre. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, le muestra al hombre el propio hombre y le descubre la sublime vocación a la que ha sido llamado. Por eso concluía Juan Pablo II diciendo, al dirigirme con esta encíclica a ustedes, hermanos, deseo anunciar y enunciar los principios necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la doctrina sana, recordando aquellos elementos de la enseñanza moral de la Iglesia que hoy parecen particularmente expuestos al error, a la ambigüedad o al olvido. Y por otra parte, son elementos de los cuales depende la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hoy como ayer conmueven íntimamente los corazones. Sin duda alguna, se nos abre una perspectiva enorme con la palabra de Dios, que nos permite entonces adentrarnos en el misterio de Jesucristo y a través de él conocer al Padre e involucrarnos en un diálogo en virtud del Espíritu Santo con la Santísima Trinidad que está en el origen de la creación y de la redención y que de manera providente conduce
y gobierna al mundo. De ahí entonces la conveniencia, la necesidad, que es urgente en todo tiempo, de atender a la palabra de Dios y especialmente en el ámbito donde el mismo Cristo nos reúne en su nombre, nos las explica